Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una de las historias de amor más comentadas y fascinantes del mundo del espectáculo turco, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa chispa que veíamos en pantalla? Se preguntaban si era solo actuación o si había algo más profundo. Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los orígenes de su amor romántico, analizando cada detalle, cada momento y cada indicio que nos llevó a creer en esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Si eres fanático de las historias de amor, del cine turco, o simplemente te encanta el drama y la química real entre las personas, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo, dale a la campanita para no perderte nada y acompáñame en este viaje que promete ser tan emocionante como la propia historia que vamos a desgranar. Imaginen esto, un set de filmación, luces brillantes, cámaras apuntando, y dos jóvenes actores con un talento desbordante. Así comenzó todo para Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en la pantalla, algo mágico sucedió. La química era palpable, una conexión que iba más allá de las líneas del guión. No era solo que actuaran bien juntos, era que parecían entenderse con la mirada, con un simple gesto. Era como si hubieran nacido para interpretar a esos personajes y, más aún, como si hubieran nacido para encontrarse en la ficción. Recuerdo perfectamente la expectación que generó esta serie. Las redes sociales ardían con cada nuevo episodio. Los fanáticos crearon apodos, compartieron clips y discutían cada detalle de la trama, desde el más mínimo suspiro hasta la más intensa mirada. Y en el centro de todo esto, estaban Demet y Can. Su relación en la serie, llena de altibajos, de ese tira y afloja encantador, de miradas cargadas de significado, cautivó a millones. La forma en que sus personajes se enamoraban de manera tan natural y apasionada, hizo que el público deseara que esa magia traspasara la ficción, que esa historia de amor que nacía en la pantalla se convirtiera en una realidad palpable. Era un deseo colectivo, una esperanza compartida por una audiencia ávida de romances auténticos y creíbles. Y es que, seamos honestos, la forma en que actuaban juntos era algo especial. No era forzado, no era artificial. Se notaba una comodidad, una complicidad que solo se consigue cuando dos personas se sienten a gusto la una con la otra, cuando hay una verdadera conexión. Los gestos tiernos, las sonrisas espontáneas, incluso los pequeños roces que parecían accidentales pero que al verlos te hacían pensar, esto es solo actuación. Esa duda, esa ambigüedad entre la ficción y la realidad, es precisamente lo que alimenta la magia de las grandes historias de amor en el cine y la televisión. Y Demet y Can, sin saberlo o quizás sabiéndolo muy bien, supieron jugar con esa línea, creando una tensión romántica que resonaba profundamente en el público. Fue durante la promoción de Erkenci Kuş cuando las sospechas comenzaron a solidificarse. Asistían juntos a eventos, concedían entrevistas codo con codo, y en cada aparición pública, la cercanía entre ellos era evidente. Había una energía diferente cuando estaban juntos. Se miraban con una ternura especial, se reían de las mismas cosas, y a menudo se defendían o se complementaban en las conversaciones. Era como si estuvieran en su propia burbuja, ajenos al alboroto que generaban, pero al mismo tiempo, conscientes de la atención que atraían. Cada gesto, cada palabra, era analizado y reinterpretable, dando pie a un sinfín de teorías y esperanzas entre sus seguidores. Las entrevistas eran un campo de juego interesante. Cuando les preguntaban sobre su relación, solían ser evasivos, respondiendo con sonrisas y comentarios generales sobre la buena amistad que tenían. Pero ¿cuántas veces hemos visto que una buena amistad, en el mundo del espectáculo termina siendo el inicio de algo más? Los fanáticos más perspicaces notábamos las miradas cómplices, las risas nerviosas, los gestos de protección. Y ahí es donde empieza la verdadera intriga, ¿verdad? La negación sutil, la evasión con una sonrisa, son a menudo las señales más claras de que hay algo más detrás de las palabras. Era como si estuvieran jugando a un juego, uno en el que la audiencia participaba activamente, tratando de descifrar la verdad. Hubo momentos clave e instantáneas que quedaron grabadas en la memoria de los seguidores. Las alfombras rojas donde a menudo se les veía juntos, tomándose de la mano, posando para las cámaras con una pose que transmitía más que una simple relación profesional. Se veía una admiración mutua, un respeto y sí, una chispa que hacía que la imaginación volara.
Y no nos olvidemos de las redes sociales. Las fotos que compartían, a veces con un pie de foto ambiguo, a veces simplemente por estar juntos en un mismo evento, alimentaban constantemente los rumores. Cada publicación, cada interacción digital, se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas que formaba la especulación sobre su romance. La vida privada de las celebridades siempre genera curiosidad, y en el caso de Demet y Can, esa curiosidad se intensificó por la intensidad de su química en pantalla y por la forma en que interactuaban fuera de ella. Cada vez que se hablaba de ellos, la conversación giraba en torno a la posibilidad de un romance. Y era comprensible. Cuando dos personas irradian tanta buena energía juntas, es difícil no desear que esa energía se traduzca en una historia de amor real. El público proyectaba sus propios deseos y fantasías en ellos, esperando encontrar en su relación una confirmación de que el amor verdadero, ese que parece sacado de una novela, podía existir. Pensemos en las entrevistas individuales. Cuando se les preguntaba sobre el otro, a menudo sus respuestas eran muy positivas. Can Yaman hablaba de la profesionalidad y el talento de Demet, pero también de su dulzura y su encanto. Demet, por su parte, elogiaba la energía y la pasión de Can en el set. Estas palabras, dichas con sinceridad, alimentaban la idea de que su relación era algo más que compañeros de trabajo. Era un reconocimiento mutuo de cualidades que iban más allá del ámbito profesional, sugiriendo una admiración personal que podría ser el germen de un sentimiento más profundo. Y luego llegaron los rumores. Los tabloides, las revistas del corazón, los sitios de noticias de entretenimiento empezaron a publicar historias, a menudo sin confirmar, sobre su posible relación. Algunos hablaban de encuentros secretos, otros de paseos juntos, y cada pequeña pista se convertía en una gran noticia. Si bien es importante ser cauteloso con los rumores, en este caso, la insistencia y la frecuencia de estas noticias, sumadas a la evidencia visual de su cercanía, hicieron que muchos creyeran que algo estaba sucediendo. La máquina de los rumores, alimentada por el deseo del público de verlos juntos, era imparable. El punto de inflexión, o al menos lo que muchos fans consideran como tal, llegó con las vacaciones. Después de un intenso periodo de filmación, era natural que los actores se tomaran un merecido descanso. Y fue durante uno de estos descansos que aparecieron fotos de ellos juntos en lugares exóticos, disfrutando de tiempo libre. Estas imágenes, más íntimas y relajadas que las de eventos públicos, confirmaron para muchos que su relación iba más allá de la amistad. Verlos en un entorno más personal, riendo, compartiendo momentos de ocio, solidificó la creencia de que estaban viviendo un romance. Eran las pruebas irrefutables que la audiencia estaba esperando, la confirmación visual de lo que muchos sospechaban. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales explotaron con estas imágenes. Se convirtieron en la pareja del momento. La admiración por su talento se mezcló con la fascinación por su vida personal. Los fanáticos sentían una conexión emocional con ellos, y verlos juntos, felices, era algo que celebraban. Era como si su felicidad individual se reflejara en la propia felicidad de los fans, un fenómeno común cuando se admira a figuras públicas que logran cautivar de tal manera. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces las relaciones se hacen públicas de manera gradual. Hay un proceso de confirmación, de negación, y de adaptación por parte del público. En el caso de Demet y Can, la dinámica fue similar. Al principio se mantenían reservados, luego aparecieron las señales de cercanía, seguidas de rumores, y finalmente imágenes que apuntaban a una relación más íntima. Fue un despliegue de información, o más bien de indicios, que construyó una narrativa fascinante para los seguidores. La magia de su conexión en Erkencikus fue tan poderosa que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que los rumores de romance florecieran. Los guionistas y directores de la serie, sin duda, supieron explotar esa química innata entre Demet y Can. La forma en que sus personajes se enamoraban era tan creíble que el público se enganchó, deseando que esa historia de amor continuara en la vida real. Y es que en el fondo, todos anhelamos una historia de amor de película, ¿verdad? Una historia que nos haga creer en la magia, en las conexiones predestinadas. Incluso después de que Erkencikus terminara, la atención sobre Demet y Can no disminuyó. Sus carreras continuaron despegando, y sus nombres seguían asociados. A pesar de que sus caminos profesionales se separaron en cuanto a proyectos conjuntos, la memoria de su conexión en pantalla y la especulación sobre su relación personal persistieron.
Y esto demuestra la huella que dejaron en el público, una huella que trascendió la pantalla y se grabó en la imaginación colectiva. Analizando retrospectivamente el origen de su amor romántico, o al menos la percepción pública de él, parece estar profundamente arraigado en la química que compartieron en Erkenciskus. Esa autenticidad que transmitieron como Sanemikan resonó a un nivel muy profundo con la audiencia. Fue esa conexión que se veía en la pantalla lo que invitó al público a creer en la posibilidad de que esa magia fuera real. Las entrevistas, las apariciones públicas conjuntas, las fotos y finalmente las imágenes más informales, actuaron como piezas de un rompecabezas que para muchos encajaron a la perfección para formar la imagen de una pareja enamorada. Y es que, en el fondo, ¿quién no se emociona ante una buena historia de amor? Especialmente cuando involucra a dos personas tan carismáticas y talentosas como Demet Özdemir y Can Yaman. Su historia, o al menos la historia que construimos a su alrededor, nos recordó la fuerza de la conexión humana, la magia de la pantalla y la forma en que los sueños y las fantasías del público pueden entrelazarse con la realidad. Nos ofrecieron un cuento de hadas moderno, uno que se desarrolló ante nuestros ojos, alimentado por la esperanza y la imaginación de una audiencia global. Así que, para resumir un poco el origen de su amor romántico, tal como lo percibimos como público, nació en el set de Erkenciskus, se alimentó de su química innegable en pantalla. Floreció con sus apariciones públicas conjuntas y se consolidó con las imágenes que sugerían una relación más profunda fuera de los focos. Fue una historia que capturó la imaginación de millones y que, para muchos, se convirtió en una de las parejas más icónicas del entretenimiento turco. Una historia que demostró cómo la química artística puede traspasar los límites de la ficción y sembrar las semillas de una conexión real, o al menos, de una historia de amor que el público deseaba intensamente que lo fuera. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor fue algo más que química en pantalla? ¿Qué momentos recuerdan más de ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre esta historia que ha cautivado a tantos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.